Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, ¿en qué época empezó a implementarse este sistema de inmovilizador? Nos dice acá hay una imagen que no tiene nada que ver con inmovilizador todavía, pero son los comienzos, ¿verdad? Nosotros hablamos de inmovilizadores que tengan módulos, computadoras, que tengan transponder. Bueno, acá nos dice un poco de historia. A mí siempre me gusta empezar las cosas desde cero, desde sus inicios, porque así nosotros podemos ver la evolución de las cosas. Si nosotros vemos la evolución, sabemos desde el inicio cómo empezó, es mucho más fácil entender y deducir y aplicar a las tecnologías más avanzadas. Por favor, todos los micrófonos apagados. Bueno, antes de los inmovilizadores ya hubo otro tipo de seguridad, ya que el robo del vehículo siempre estuvo desde que se inventó el automóvil y se produjo masivamente en los años 70 y 80. Se produjo masivamente. En los años 70 y 80 se utilizó mucho este tipo de seguridad, que es la que se ve en la imagen, donde la cerradura, por así decirlo, la tenía por el guardabarro al lado conductor y tenías que desbloquear o girar la cerradura a la posición de desactivado antes de desbloquear y abrir la puerta. O sonaba una alarma y en algunos casos también cortaba el arranque, depende de la instalación del mismo. Este tipo de llaves y este tipo de cerradura iba por el guardabarro al lado conductor. No sé si alguno habrá visto, yo ya llegué a ver, no mucho, pero llegué a ver en unos Nissan Sunny modelos 80 y algo, esos cuadraditos. También los vi en Toyota Corolla, esos cuadraditos. Entonces, era como que tenías que desbloquear el vehículo primero por el guardabarro, luego desbloqueabas la puerta con la llave original del vehículo e ingresabas. Si uno no tenía esta llavecita y no desbloqueaba la alarma, por así decirlo, desde el guardabarro, al abrir la puerta sonaba una alarma, tenía conectado por los sensores de puerta y en algunos casos estaba conectado por la llave del cilindro, que sería nuestra habilitación principal de corriente, ¿verdad? Que sería el 15 y el 30, que todos los que trabajan por electricidad ya conocen. Entonces, prácticamente empezó el tema de deshabilitar el arranque, sonar alarmas, prácticamente en los 70 y en los 80 con estos sistemas. En la década del 90 fue que el mundo automotriz iba avanzando a pasos agigantados y se iban implementando toda clase de tecnologías nuevas para la época. También en esta década es la principal transición del carburador a la inyección electrónica y computadoras en los automóviles. Con esto vinieron controles a distancia para bloqueo y desbloqueo. Bueno, prácticamente en los años 90 fue que se dejaron de fabricar muchos vehículos a carburadores y se implementaron los vehículos a inyección electrónica, ABS y otros sistemas. Vamos a hablar del primer sistema que introdujo la General Motors, que todavía no tenía transponder, pero tenía una resistencia por la llave, que se llamaba el sistema passkey. También después tuvo el passlock, que es prácticamente lo mismo, solamente es una variable. Bueno, ahí se puede ver la foto de la llave y también se ve el cuadradito. Vamos a poner una flecha. Ahí se ve que en la llave tenemos un cuadradito negrito, ahí está introducida una resistencia. Esa resistencia hace que la llave tenga una resistencia en especial. Cuando se introduce esa resistencia en el cilindro puede detectar esa resistencia y va a habilitar el arranque prácticamente. Entonces, este fue uno de los primeros sistemas de la General Motors. Nos dice que entre el 88 y el 90 implementó este sistema. Acá hay un pequeño diagrama de cómo se ingresa la llave. Este lee la resistencia
y envía una señal a la PSM, que es la que habilita el arranque. Posterior a esto ya se empezaron a utilizar los sistemas de inmovilizador con transponder. Quiere decir que en el 88, 90, 90 y algo ya General Motors tenía este sistema, luego empezó a utilizar sistemas de transponder. Ahora vamos a hablar de BM. BM empezó con el sistema Drive Away Protection en el año 1993. El sistema constaba de las siguientes partes: DME, que es mando del motor; GM, que es el General Module, que es el módulo que prácticamente está encima de la radio. Muchos habrán visto en estos BM viejos, que comanda lo que sería todo lo que sería bloqueo, puertas, vidrios, etcétera. Tiene la BC, que es la World Computer, que va incorporada con la radio. Y por último tiene el door lock switch, que sería la cerradura. Entonces, ¿cómo trabajaba este sistema? Acá no tenemos nosotros transponder, no tenemos ninguna resistencia por la llave. El sistema funcionaba de la siguiente forma. Todas las cerraduras en los BM tienen varias posiciones. Hasta hoy en día tienen, es como yo les suelo decir para explicarle a la gente, tienen abierto, cerrado y súper cerrado. Donde cerrado es una posición de la cerradura y puede activar o desactivar algunas funciones. Y súper cerrado, si nosotros cerramos de repente los modelos nuevos con la alarma desde afuera o con las llaves desde afuera, queda en la segunda posición de bloqueo y no se puede incluso abrir la puerta desde adentro. Esa es una función nomás, ¿verdad? Entonces acá se ve en el dibujo que en la cerradura tiene dos funciones. Para que se pueda desactivar este sistema, se debía meter la llave por la puerta y desbloquear con la llave del vehículo. Si nosotros teníamos el vidrio abajo y abríamos hacia adentro, porque normalmente BM abre la palanquita y estos modelos permitían abrir de hacia adentro, él no llegaba a la posición de abierto con la cerradura, entonces no habilitaba el arranque. Otra forma de habilitar el arranque era meter un código en el comando que estaba encima de la radio, que es la BC. Entonces podemos decir que el primer sistema de protección de BM no tenía transponder ni nada parecido, sino que trabajaba netamente con una llave y un código que habilitaba el arranque en la radio prácticamente. Luego se introdujo el sistema EWS1. Este era parecido, pero utilizaba un relay inteligente que recibía señales y habilitaba la DME y constaba de más partes. Después del Drive Away Protection se introdujo lo que es el EWS, pero tampoco tenía transponder. También trabajaba muy parecido, solo que en este caso pusieron un relay inteligente, que el relay permitía el arranque del motor, también permitía la función de la computadora, también se podía desbloquear por un código y se activaba y desactivaba de la misma forma por la cerradura del conductor con la llave. Después de esto se introdujo el sistema EWS2, que ya utiliza el transponder en la llave. También tiene antena por la cerradura de la ignición, digamos, y el módulo de inmovilizador. Este ya es un sistema prácticamente normal, digamos, porque tiene todas las funciones, tiene transponder, tiene caja o computadora de inmovilizador, tiene antena. Entonces esto ya es más a lo que se usa hasta hoy en día prácticamente. Acá vemos en la imagen que tenemos un transponder adentro de la llave, tenemos una antena, acá vemos que la información se pasa en 1 y 0 en códigos binarios, como habíamos explicado en la anterior clase. Todo trabaja con códigos binarios. Nosotros lo interpretamos en hexadecimal,
pero todo lo que sea los vehículos, las computadoras, lo interpretan en binario. Entonces el sistema es simple, como prácticamente el 90% de los sistemas inmovilizador, tiene un transponder adentro de la llave. En el transponder hay una memoria, en la memoria hay un código. El código es leído a través de la bobina de la antena. Este pasa la información a la computadora del inmovilizador. La computadora del inmovilizador lee la información que leyó la antena de la llave, verifica si es correcta. Si es correcta, envía la información a la computadora del motor y le dice que todo está bien y se puede arrancar el vehículo. Este es el primer sistema con transponder de IBM. Acá vemos sus piezas. Posterior a eso ya vino el EWS3, que utiliza el sistema de Rolling Code. En 1997 nos dice que se introdujo el primer sistema EWS3 con Rolling Code. Ya tengo videos también de explicación de Rolling Code. También se explica en el curso completo lo que es un sistema de Rolling Code. Entonces, también en IBM, más o menos desde los años 90 hasta el 97, empezó lo que sería la utilización de transponder. También en esa fecha, más o menos, lo que sería Chevrolet. Vamos a hablar ahora de Mercedes. Mercedes empezó con el sistema DAS, que es el Drive Authorization System, en el año 1990. ¿Se dan cuenta? Como todas las marcas, todos los fabricantes empezaron más o menos a implementar este tipo de sistemas en la misma época, en la misma fecha. Tienen que tener en cuenta esto ustedes para poder saber cuando les llega un vehículo. De repente ya no van a llegar vehículos 1990 o 95, hoy en día, por lo menos acá en mi país, ya son pocos. Ya uno va trabajando con vehículos más nuevos, digamos, pero tienen que saber cómo empezó, cuáles fueron los inicios, los orígenes, y también tienen que saber las diferencias de cada fabricante o cada marca, porque la gente realmente piensa que aprende algo y ya aprende para todo, y no es así. Mucha gente, yo tengo el tema que me preguntan, pero en Mahindra, ¿cómo es? En Chang'an, de repente en Kia, pero si en Mercedes así, ¿por qué en Kia es así? Me dice, ¿verdad? Porque el fabricante es lo que decide cómo va a hacer las cosas en su marca. Y si ustedes van a trabajar por cierto tipo de vehículos, se tienen que informar, tienen que saber qué transponder lleva, tienen que saber qué tipo de inmovilizador lleva y cómo es su funcionamiento. Bueno, vamos a continuar. Mercedes empezó con el sistema DAS, Drive Authorization System.